Sí, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los vicios de la adicción. Muy bien. Ok, ahí estamos. Vicios de dicción. Para empezar, pues vamos a hacer la aclaración de qué es la dicción. ¿Qué es la dicción? En este caso, la dicción se define como la manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y construcciones. Es decir, que aquí pues estamos hablando acerca de cómo nos expresamos de forma oral y de forma escrita, que puede ser muy buena o puede tener algunos pequeños errores en cuanto a la construcción de las oraciones, es decir, la coherencia, que se entienda, que esté actualizado, que sean las palabras apropiadas, ¿sí? Y el uso acertado o desacertado de palabras, es decir, cuando utilizamos las palabras realmente en el momento adecuado y cuando pues simplemente las utilizamos solo por usar o de una forma errónea. Entonces, cuando nosotros hablamos o escribimos, podemos cometer varios errores y esos son los vicios de dicción. Vamos a ver algunos de los vicios más comunes que tenemos nosotros en nuestro lenguaje. Empecemos con el barbarismo. El barbarismo nos dice que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios, es decir, que es cuando nosotros pues no tenemos muy buena pronunciación de algunos términos o utilizamos palabras que no pertenecen ni siquiera a nuestro idioma, ¿sí? Por ejemplo, los famosos anglicismos, que serían palabras que se derivan del inglés, pero que nosotros ya introducimos dentro de nuestro vocabulario y no es lo correcto. Por ejemplo, haremos un business, ¿sí? El término business es una palabra impropia, es un término que no está empleado de la manera correcta porque viene del inglés, es una palabra en inglés. Por lo tanto, no es lo correcto. Lo correcto es utilizar la palabra en español, que es negocio. Entonces, en lugar de haremos un business, es haremos un negocio. Entonces, tratemos de utilizar lo más que se pueda palabras únicamente en español. Y lo otro es cuando por una u otra razón, pues nos confundimos en la pronunciación. Por ejemplo, en lugar de decir haya, decimos aiga. Este término está mal empleado, no está reconocido ni existe dentro del idioma. Ciudad en lugar de ciudad, ¿sí? Aquí estamos cambiando el orden de las palabras. Ciudad en lugar de ciudad, con D al final. También Grabiel en lugar de Gabriel. Sí, este es otro error común que podemos llegar a cometer. Es Gabriel. Pero hay quienes, pues, por diferentes circunstancias, pronuncian Grabiel. Cosistes en lugar de cosiste, sin la S al final. Excusa en lugar de excusa, con X, excusa, excusa. Son pequeñas cuestiones, pero que marcan una diferencia en la forma en que se escuchan los términos. Hay otros que son más frecuentes, pero que no tan fácil logramos identificar porque las palabras son un poquito más rebuscadas o menos comunes dentro de nuestro lenguaje. Por ejemplo,
Incorrecto es dentrífico. Dentrífico. ¿Qué es el dentrífico? Es la pasta de dientes, le decimos nosotros. Hay algunos que utilizan el término de la marca para designarlo, ¿verdad? La forma correcta de pronunciar este término sería dentífrico. Dentífrico. Ese es el término correcto entonces de este término. Tenemos antidiluviano, cuando lo correcto es antediluviano. Y tenemos el término cónyuge, cuando lo correcto es cónyuge. Así, sin la U. Cónyuge. ¿Sí? Entonces, ese es un barbarismo cuando no pronunciamos correctamente las palabras o cuando introducimos palabras de otros idiomas a nuestro vocabulario diario. Ok. Otro vicio de la dicción es el bablismo. Dentro de este, pues vamos a tener diferentes categorías. La primera la vamos a ampliar un poquito más adelante, pero es la redundancia. Es decir, expresar 2 veces la misma idea. Por ejemplo, tenemos por acá, vamos a pensar en idear una idea nueva. Idear una idea. Idear, ya se sabe que está hablando de una idea. Entonces no es necesario redundar, idear una idea. Simplemente vamos a pensar en idear, ¿sí? Algo nuevo, una estrategia nueva, o vamos a pensar una idea nueva. Eso sería lo correcto, no ambas. El otro son las explicaciones muy extensas. Por ejemplo, el señor de la tienda. El que viste siempre con chaleco, esposo de la señora de los antojitos, es el jefe de manzana. Todo esto de aquí es una explicación muy larga que probablemente sea innecesaria. Solo si la otra persona pues no logra ubicar al individuo, a la persona, entonces nosotros podemos decir, es que es el que siempre viste con chaleco. O sea, ya explicamos, pero solo si nos lo solicitan. Si no, no es necesario hacerlo. Únicamente bastaría con el señor de la tienda es el jefe de manzana. Nada más. Como les digo, esta explicación sería útil solo si la otra persona con la que estamos hablando nos la solicita. Tenemos también lo que llamamos rodeos, también conocidos como circunloquio. Un circunloquio se referiría a no ir al punto de la conversación, sino que empezar a explicar o a decir otro montón de situaciones que no tienen absolutamente nada que ver, que no se están preguntando. Veamos el ejemplo. Los formatos no los envié. Aunque sé de antemano tenía que enviarlos, porque es mi deber como empleado. Sin embargo, no pude. Espero me entienda. Tuve asuntos que resolver. Pero se los mandaré por la noche. Todo lo que les marqué es un rodeo, o sea, no va al punto, sino que da un montón de explicaciones, un montón de cuestiones que no han sido solicitadas. Es similar al de las explicaciones extensas. Casi siempre el rodeo es para justificarse o para distraer a la persona del punto principal. Entonces, lo ideal es, los formatos no los envié, pero se los mandaré por la noche. Todo el resto de la excusa no es necesario que la agreguemos. La siguiente es el formulismo exagerado. ¿Qué es un formulismo exagerado? Veamos este ejemplo. Dice, sin otro particular, me despido de usted. Tan distinguida persona, agradeciendo su apreciado tiempo, vamos a ir marcando, su apreciado tiempo y sus atenciones. Le deseo el mejor de los días, reiterándole mi gratitud. Atentamente. Un formulismo exagerado es cuando nosotros pues empezamos a
adular o a ser demasiado cortés con una persona de forma innecesaria, ¿sí? Por ejemplo, si lo leo sin lo que resalté, diría, sin otro particular, me despido de usted, atentamente. Se sigue escuchando educado, sigue siendo un formulismo educado, pero no exagera, sino que va directamente al punto de lo que quiero transmitir. Muy bien. También tenemos el coloquialismo. Ya te vas a ir. Entonces, el coloquialismo, pues, es una manera de expresarnos que solo se utiliza cuando ya tenemos cierta confianza con la otra persona con la que estamos conversando, un amigo, un familiar, alguien así muy, muy cercano a nosotros. Pero no es correcto hacer uso de esto cuando estamos en situaciones formales. Pueden ser términos, pueden ser explicaciones muy extensas, pueden ser rodeos. O sea, todo esto que va a hacer, nos va a distraer del punto principal de la conversación es parte de un coloquialismo porque no va acorde al lenguaje formal. La Alhóndiga de Granaditas, lugar histórico y mágico, uno de los principales escenarios de la independencia de México, patrimonio de la humanidad. Se encuentra en Guanajuato. Todo esto, de alguna forma, es innecesario, ¿sí? Esto se lo podemos contar a alguna persona que esté interesada en la historia del lugar, pero si estamos hablando de una situación muy, muy formal, lo correcto es las alhóndigas de Granaditas se encuentran en Guanajuato y nada más, ¿verdad? Al punto de lo que vamos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos puntos del bablismo se refieren a cuestiones innecesarias. Hablar de más sin transmitir mayor información. También tenemos otro vicio que se llama el metaplasmo. ¿Qué es el metaplasmo? Nos dice que consiste en adicionar o quitar sonidos a las palabras y lo vamos a encontrar de las siguientes maneras. Puede ser un apócope o apócopa. Cuando quitamos sonidos al final de la palabra. Por ejemplo, señor por señor. Señor, ¿verdad? Por señor. Ciudad, en lugar de ciudad, ¿verdad? Con la D al final. Fuimos por fuimos. Vamos, ¿verdad? Cuando le quitamos ese sonido al final a la palabra, entonces estamos cometiendo un error de apócope, porque le estamos restando a la pronunciación correcta. Una parágoge consiste en adicionar sonidos al final, es lo contrario. Aquí en lugar de quitar, agregamos sonidos que no deberían ir. Por ejemplo, nadie en lugar de nadie. Gentes en lugar de gente. Cercas en lugar de cerca. Hicistes, vistes. Ese es uno de los errores más comunes, que es agregar la S al final de las palabras cuando no debería de ir. Y por último, la prótesis, que es cuando agregamos sonidos, pero al inicio, no al final, sino que al inicio. La prótesis, por ejemplo, sería desinquieto en lugar de inquieto. Le estoy agregando ese des de más que no debería de ir. A completar por completar. Entonces aquí esta A está de más en todo esto. Aguardar en lugar de guardar. Aquí hay principalmente otro conflicto y es que el término aguardar y el término guardar son dos palabras, son dos verbos completamente distintos, ¿sí?
Por ejemplo, desinquieto simplemente no existe. A completar, tampoco. Pero aguardar sí existe dentro del idioma, solo que no significa lo mismo que lo de acá. Aguardar es un sinónimo de esperar algo. Voy a aguardar mi turno, es decir, voy a esperar a que sea mi turno. Mientras que guardar nos referimos a almacenar algo. Voy a guardar mi cuaderno. Guardar, voy a almacenar mi cuaderno. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos dos, pues son dos verbos completamente distintos. A completar también puede ser a pastillas. Hay quienes mencionan estos términos, no son correctos. Emprestar sería otra forma de prótesis donde agregamos ese em al principio. Lo correcto simplemente es prestar. Muy bien. Otro error es el pleonasmo y la redundancia. Ya habíamos visto anteriormente la redundancia, pero se parece mucho al pleonasmo. ¿Qué es? El pleonasmo es cuando lo usamos de forma consciente, es decir, lo hacemos conscientes de que está mal, de que hay un error. Se hace principalmente cuando estamos bromeando o cuando estamos, pues, molestando a otra persona. Utilizamos pleonasmo. Pero cuando es un error involuntario, o sea, ni siquiera me estoy dando cuenta que me equivoqué, le vamos a llamar redundancia. Por ejemplo, salir hacia afuera, bajar hacia abajo, ¿verdad? Lo vi con mis propios ojos. Esa es otra redundancia. Lo vi con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque si digo lo vi, es porque obviamente la única forma en la que yo puedo ver algo es con los ojos. Entonces es innecesario decir eso. Hay otros casos en los que existe redundancia, pero que por la forma o por las palabras que se utilizan no se detecta tan fácil, como que no nos damos cuenta tan fácil. Por ejemplo, accidente fortuito. Algo fortuito es algo que no está planeado, que no se hace con intención, es básicamente un accidente. Entonces, accidente fortuito es lo mismo. Casualidad imprevista. Una casualidad es algo que ocurre sin que exista una razón aparente, por lo tanto, no está prevista de ninguna manera, no está planeada. Entonces, casualidad imprevista es redundante. Sorpresa inesperada, porque si lo esperáramos ya no sería sorpresa. Entonces, solo es sorpresa, nada más, ¿verdad? Solo eso, un accidente o un evento fortuito, sería lo correcto. Una casualidad o una situación imprevista. Esas serían las correctas. Es una gran sorpresa, ¿sí? O es un evento inesperado. Entonces, ahí lo estoy utilizando correctamente. Historia pasada. Obviamente la historia nos va a narrar algo que ya ocurrió, algo pasado. No necesitamos entonces, simplemente me va a contar una historia. Ya sé yo que es algo que ya ocurrió, que ya pasó. Un par de gemelos. Si son gemelos, por lógica, son dos. Un par. ¿Sí? Un par de hermanos, podría ser. O unos gemelos. O unas gemelas. Y nada más. Puño cerrado. Sería otro ejemplo de una redundancia. Puño cerrado. ¿Por qué? ¿Qué es un puño? Es una mano cerrada, ¿sí? Una mano cerrada. Entonces, un puño cerrado es redundante porque el puño es la mano cerrada. Ok. Entonces, anfibología. La anfibología consiste en utilizar frases o palabras, dice, que producen confusión por tener más de una interpretación, es decir, que se pueden entender o interpretar de dos
o más maneras. Por ejemplo, dice, Juan y Pedro se fueron en su coche. Aquí viene la primera. No está claro de quién era el coche, si de Juan o de Pedro. Empezando por eso. La otra tiene que ver también con la jerga, tiene que ver con la forma en la que nosotros pues hablamos. ¿Por qué? El término coche para este ejemplo está designado como un carro, como un vehículo. Pero en Guatemala, coche también hace referencia a un cerdito, ¿verdad? Un cerdo. Entonces, si decimos Juan y Pedro se fueron en su coche, no solo no se entiende de quién era el coche, sino que no se entiende si es un carro o es un animal, por ejemplo. Entonces puede haber una mala interpretación. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros escribimos de que no se den esas malas interpretaciones, que lo que yo escriba esté tan claro que no haya duda de lo que yo hice. Ok. Tenemos el siguiente que es el cosismo. ¿Qué es el cosismo? Nos dice que es el abuso de la palabra cosa con la que se intenta designar todo. Por ejemplo, nos dice acá, la religión es cosa tuya. Eso es incorrecto. Es cosa tuya. No. La religión es problema tuyo. Estoy cambiando cosa por problema. Trabaja en la cosa educativa, cuando no sabemos cómo se llaman los objetos o cómo nombrar las situaciones, la cosa. Trabaja en asuntos. Miren, cambia mucho la cosa educativa a en asuntos de educación. Se escucha diferente, se escucha mucho mejor. La cosa es que tiene que ir. La cosa. El asunto es que tienes que ir. Aquí en lugar de la cosa es el asunto. Bien. Pásame esa cosa que tenés ahí en la mesa, por ejemplo. ¿Por qué no decir, puedes alcanzar ese objeto que tienes ahí en la mesa? O dar una descripción un poco más específica, si no recordamos o no sabemos cómo se llama, pero no usar del término cosa. Ok. Y también el mismismo. ¿Qué es el mismismo? Es el abuso del término o del pronombre mismo. Por ejemplo, lo incorrecto es decir, compraron varios libros y mientras pagaban los mismos, los mismos, ¿a qué hace referencia? A los libros. ¿Qué sería lo correcto entonces? Compraron varios libros y mientras los pagaban, nada más, no hay que agregar los mismos, porque ya sabemos de qué estamos hablando. Hicieron varias entrevistas. Las mismas serán presentadas. ¿De qué estamos hablando? De las entrevistas. Entonces lo vamos a cambiar por hicieron varias entrevistas. Estas serán presentadas. Cambié las mismas por estas. ¿Qué estoy hablando en estas? Las entrevistas. Terminó la entrega de títulos. Los mismos serán enviados. No, lo correcto es terminó la entrega de títulos. ¿Qué serán enviados? ¿Qué serán enviados hace referencia a qué? A los títulos. Entonces, eso sería lo correcto. Para ya no escribir los mismos, las mismas. ¿Sí? Sino que vamos a escribir o vamos a cambiarlo por otras palabras que sean más acordes a la situación en la que nos estamos comunicando. Y por último, hablemos del arcaísmo. ¿Qué es el arcaísmo? Nos dice que es un elemento cuya forma o significado, o pueden ser ambos, resultan anticuados en relación con un momento determinado. Es decir, todas aquellas palabras que por el tiempo que tienen de existir ya no se usan. Tal vez nosotros hemos escuchado con nuestros papás, nuestros abuelitos, algunas palabras así muy, muy curiosas que utilizan ellos.
pero que hoy en día ya no son usadas. Entonces, lo correcto es tratar de ir actualizando nuestro lenguaje. La Real Academia Española cada cierto tiempo va actualizando su diccionario y va agregando, pero también va quitando algunos términos que ya no es correcto utilizarlos. Algunos de ellos, por ejemplo, antes se decía a tientas, a tientas. Ahora es a oscuras. Por ejemplo, no tengo linterna, voy a tientas. ¿Sí? Ahora es no tengo linterna, voy a oscuras. Eso es lo correcto. Antes se decía albuznaque. Ahora se le dice persona inculta. Por ejemplo, no quiero que seas un albuznaque. Lo correcto ahora sería no quiero que seas una persona inculta. También hay otro término, por ejemplo, soslayo. Me está viendo de soslayo. O me está viendo de reojo sería lo correcto, sería lo actualizado. Entonces también hay que tener cuidado que los términos que utilicemos sean pues recientes y los apropiados. Muy bien. Entonces, la actividad para esta semana es la siguiente. Nos dice un mapa cognitivo de cajas explicando cada uno de los vicios de la adicción abordados en esta programación. Entonces, aquí hay un ejemplo de qué es una caja un mapa cognitivo de cajas, que sería como este, por la forma que tienen, que son cuadradas o rectangulares. Entonces, aquí colocan como título vicios de dicción y aquí cada uno de los vicios: barbarismos, bablismos, arcaísmos, pleonasmo y redundancia, o sea, cada uno y en qué consiste cada uno de esos vicios que abarcamos el día de hoy. Entonces, eso sería todo por nuestra clase del día de hoy.